Buen día amigos de Perú 21, yo soy Patricia Quispe y esto es La Voz del 21. Hoy nos acompaña el ministro del Interior, José Eliche, quien recién ha abandonado la Villa Panamericana, donde estuvo internado 15 días aproximadamente tras ser diagnosticado con el COVID. Bienvenido ministro, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, ¿Cómo, Patricia? cómo se siente usted luego de esta cuarentena obligada? ¿Cómo va su recuperación? Estoy bastante bien, felizmente no soy de aquellas personas que la enfermedad la llevó a los extremos graves, ¿no? Sí he tenido en algún momento síntomas o, digamos, efectos del propio virus en el organismo que han molestado mucho y a veces bastante, pero felizmente ese momento se superó gracias al aislamiento y a los consejos que recibí y el cuidado que recibí en la Villa Panamericana. Creo que lo importante es aislarse de inmediato, ¿no? Sea en casa o en un lugar como la Vía Panamericana o en cualquier lugar que uno tenga, para evitar contagiar a otros, pero también para, digamos, de alguna manera exacerbar, ¿no? La propia infección en el organismo de uno. Entonces, creo que esa es una medida, las medidas que uno toma inmediatamente son muy importantes. Nos alegra muchísimo eso. Este domingo, bueno, usted ya se reincorpora a sus actividades y este domingo se lleva a cabo la segunda ronda electoral. ¿Qué medidas se han dispuesto desde el Ministerio para garantizar la seguridad de los ciudadanos para que vayan a cumplir con su obligación y con su derecho ciudadano? Bueno, todas las medidas necesarias para garantizar el orden interno y la seguridad pública. La policía ha dispuesto el despliegue de 106.000 efectivos para lograr, digamos, en efecto, garantizar el orden público y también la seguridad pública. Los efectivos van a trabajar en equipo con las Fuerzas Armadas, que también ha dispuesto una cantidad importante de personal, y también con el Cuerpo General de Bomberos. Es decir, todas las dos entidades que están adscritas al Ministerio del Interior, la Policía Nacional y el Cuerpo General de Bomberos, de manera coordinada y en equipo, van a trabajar con las Fuerzas Armadas, formando, digamos, un grupo, el grupo necesario para que el proceso electoral se lleve a cabo con normalidad y la gente esté protegida y se garantice la seguridad no solamente de las personas en este caso, sino también del material electoral y de todo lo que tiene que ver con el éxito en este proceso. Hemos tenido la experiencia de la primera vuelta, que hubo una planificación muy detallada, y ahora, digamos, con esa experiencia de planificación detallada, que siempre hace la policía, pero ahora le hemos añadido algunos ingredientes, ¿no? Como el uso intensivo de la sala de comando central de la Policía Nacional, desde donde se monitorea todo el proceso, ¿no? En todos los niveles, es decir, utilizamos todos los recursos que tiene a su disposición la Policía Nacional, aparte de los patrulleros que ustedes ven, los vehículos, etcétera, tenemos pues la aviación policial con sus helicópteros en los casos que se necesite, los drones de la policía que, digamos, todos van a ser puestos en funcionamiento ese día. Por supuesto, todos los sistemas de comunicación, los servicios de inteligencia de la Policía Nacional que ya están trabajando, y en la sala de comando ustedes pueden ver que la información fluye constantemente y se centra en una pantalla central desde la que se toman las decisiones conforme se va evaluando los sucesos. Entonces, eso es la policía, si bien es cierto, todavía requiere de un gran apoyo o un gran esfuerzo en renovación y actualización de equipos y también infraestructura en algunos casos. No es menos cierto que el equipo humano, digamos, se ha consolidado de alguna manera en términos de que es una policía que ha recobrado la confianza en sí misma, que está haciendo uso intensivo de la planificación, de la previsión, del cuidado en la aplicación de las órdenes y los planes de operaciones, y del cuidado también en la elaboración, ¿no? Lo otro sería exactamente la ejecución de los planes de operaciones, y son muy eficientes en eso, y es notorio por el resultado de la primera vuelta, algunos operativos que se han desarrollado en los últimos meses que han sido exitosos, y este domingo también la policía va a mostrar con su despliegue y con su eficiencia lo que puede hacer al lado de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se ha organizado la distribución de este personal? Habida cuenta que ahora tenemos, ya tiene la experiencia de la primera vuelta, pero tenemos muchísimos más locales de votación que lo usual debido Así a la es, pandemia. con decenas de miles de locales, son muchos, pero ya tenemos pues la experiencia de la primera vuelta. En esta segunda vuelta va a ser un poco más sencillo,
Por ejemplo, se ha mejorado, afinado las facilidades para que los policías puedan ejercer su derecho de sufragio. No, la vez pasada se hizo, ¿no? Pero en algunos lugares fue dificultoso, pues estaban lejos de su local de votación, igual fueron a votar. Bueno, en algunos casos fue difícil, ahora se está facilitando eso. Es decir, los oficiales a cargo de las unidades tienen que facilitar esto, ya tienen también la experiencia de la primera vuelta en que se estableció un sistema de turnos para que los oficiales y suboficiales en los diferentes locales de votación se encuentren cerca de donde les tocaba votar, de modo tal que puedan ejercer su derecho de sufragio. Eso es, o sea, se ha hecho todo lo necesario para que la policía cumpla con sus funciones y también para que cada policía esté en condiciones y tenga las facilidades necesarias para ejercer su derecho de sufragio. El acompañamiento a los miembros de mesa para la entrega del material electoral también está garantizada por parte de la Policía Nacional. Totalmente, totalmente. También hay la experiencia de la primera vuelta, hubo algunos pequeños problemas, ¿no? Digamos, porque en el Perú pues, es un país diverso y hay zonas donde es más difícil, ¿no? Digamos, trasladar este material, pero la policía con la experiencia que ya tiene, pues esta vez lo va a hacer, la vez pasada lo hizo muy bien, ahora lo va a hacer súper bien. En estos momentos, hoy día, por ejemplo, tenemos la reunión final de coordinación a nivel de los jefes de regiones, macroregiones y unidades especializadas de la policía por la tarde, cosa que ya se ha hecho en esta semana también y lo hemos hecho en la primera vuelta. Esto es algo que de manera intensa está utilizando la policía. Es una coordinación al centímetro de todos los escenarios. ¿No? Los vamos viendo región por región, es decir, no es una reunión general, es una reunión que dura entre 2 y 2 horas y media más o menos, y hay un método para las presentaciones, intercambio, por supuesto, de opiniones, y inmediatamente se dan las órdenes de comando para que las cosas salgan bien, y la verdad que funciona con mucha eficiencia. Así Ahora, que está garantizado esto. se trata de un balotaje, en la confrontación o la participación de dos candidatos de diferentes agrupaciones en esta segunda ronda. Se ha coordinado también con las agrupaciones políticas, porque ayer hemos visto, por ejemplo, el cierre, o este jueves vimos el cierre de las campañas y ha habido grandes manifestaciones, que es lo que se espera también luego de la jornada de este domingo. Claro, es una línea delgada esta donde nosotros nos movemos como Ministerio del Interior y la policía como Policía Nacional, en que tiene el deber de garantizar el orden interno y cuidar la seguridad pública, cumpliendo su misión constitucional y legal, y a la vez nos encontramos con la realidad, ¿no? En estos momentos estamos enfrentando una pandemia digamos, que nos ha afectado muchísimo, no solamente a los peruanos y a las peruanas, sino al mundo entero. Y subsecuentemente también nos afecta a una aguda crisis económica y justamente estamos y casualmente o ha coincidido con este escenario político de elecciones, ¿no? Que es también muy importante para el país. Entonces, desde el Estado, desde el gobierno, hay que alentar, digamos, las actividades democráticas en una campaña, es decir, que los ciudadanos, las ciudadanas puedan escuchar a los candidatos, ¿no? Pero esto nosotros deseábamos, lo expresé anteayer, que se haga de manera preferentemente virtual por la pandemia, porque estamos en estado de emergencia. Así que hice una exhortación a los candidatos y a las organizaciones políticas para que varíen su decisión de citar a personas de manera presencial y promoviendo en este caso, digamos, la aglomeración, que es un factor, digamos, que ayuda al incremento de los contagios y sus consecuencias. Pero bueno, tomaron una decisión distinta. Es cierto que la Policía Nacional, bueno, y el Ministerio del Interior pudieron tomar la decisión de hacer cumplir la ley, pero ya habíamos previsto que este escenario era uno de los posibles, porque hicimos un estudio de escenarios, y la decisión que se tomó, que tomé como ministro del Interior, es que la policía actúe con prudencia, ¿no? No accedieron, digamos, a esta exhortación, tomaron la decisión de llevar a cabo estos eventos, estas manifestaciones, movilizaciones o mítines, como se llama, que están propios. ¿Qué previsiones están tomando para este domingo, que es de esperar también se produzcan grandes manifestaciones? Bueno, en principio exhortamos igualmente a los candidatos a tener cuidado, a dar el ejemplo. Ya en esos momentos la campaña habrá terminado, ya se sabrá más o menos, vamos a ver cuál es el resultado, quién ha ganado las elecciones, ¿no? Y creo que desde ese momento hay que trabajar mucho en el ejemplo.
El Perú necesita ejemplos. Nosotros desde el gobierno estamos trabajando intensamente en el tema de las vacunas, de mejorar los servicios sanitarios, etcétera, etcétera, y proyectarnos hacia el futuro, quiero decir, no como gobierno, sino proyectarnos hacia el futuro en el sentido de peruanos, ¿no? Y para eso el presidente, ya lo ha dicho varias veces, está preparando todo lo necesario para que haya una transferencia que sea útil al siguiente gobierno en la medida en que eso va a ser útil al Perú, a todas y a todos nosotros. Ministro, Entonces, pero han previsto eso un es. escenario, ministro, disculpe, pero han previsto un escenario de exacerbación, posible exacerbación, porque en las últimas Es un semanas escenario. han surgido voces que hablan de un supuesto fraude, que ya ha sido desmentido por las autoridades electorales, Por lo que que hemos... las elecciones se están llevando a cabo con transparencia Sí, y cuenta además con el respaldo de observadores internacionales, pero en ese escenario es uno de los que se ha previsto. ¿Qué por medidas se están supuesto. tomando? Por supuesto, es uno de los escenarios que se han previsto, ¿no? Post-flash, digamos. Y bueno, la policía estará con las Fuerzas Armadas ahí a disposición para, como siempre, garantizar el orden público y cuidar la seguridad, cuidar a las personas. Eso es lo más importante. Hay que ver cómo suceden las cosas, pero sí es un escenario que se ha previsto. Hemos previsto todos los escenarios. ¿Y cuál es su ¿Perdón? reflexión? ¿Y cuál es su reflexión sobre estas voces que advierten que hacen temer que hay un sector que no respetaría los resultados electorales? Bueno, esperamos que esto no ocurra, ¿no? Esto podría ser, digamos, motivado por el momento que estamos viviendo, el momento de la campaña, ¿no? En este momento sí, desde las organizaciones políticas y los propios candidatos, la candidata y el candidato pueden expresar este tipo de cosas, aunque ellos no tanto, sino quienes los siguen y los dirigentes de sus organizaciones políticas. Pero yo no creo que esto finalmente ocurra, ¿no? Esperamos que no sea así. ¿No? También hay muchos llamados, como usted bien ha mencionado, desde los observadores internacionales, que hay un número importante de ellos ya en el Perú y que tienen todas las garantías para trabajar, y hay un llamado pues a respetar el resultado de las elecciones, sea cual sea el resultado de las elecciones. Además, hoy día ustedes han visto algunas opiniones sobre extranjeros que están acá como observadores electorales, digamos, creen en la solidez del sistema electoral peruano, en la experiencia peruana en estos casos, en lo que está haciendo el gobierno, que todo está garantizado para que las cosas sucedan como deben suceder, y creo que nadie debería pues, objetar los mecanismos electorales y la forma como se ha aplicado la ley en materia electoral para este proceso. Así que eso es la democracia, y vamos para adelante, ahí tenemos que caminar ya todos juntos hacia adelante, porque de eso se trata hoy día. Tenemos que hacer equipo como peruanas y peruanos. Eso es lo que requiere nuestro país en este momento. Ministro, hay una parte del país que todavía está convulsionada por el terrorismo. Días atrás se produjo una masacre, una matanza del Sendero Luminoso, que ahora se hace llamar Partido Militarizado Comunista del Perú, y 16 de nuestros compatriotas fallecieron, entre ellos 4 menores de edad. ¿Qué medidas han tomado las autoridades, su sector, para garantizar que se lleve a cabo sin ningún tropiezo la votación en esa zona, donde además se ha estado haciendo campaña a favor de uno de los 2 candidatos que participan en la contienda? Lo que se ha hecho es intensificar las medidas de seguridad y el trabajo de inteligencia, ¿no? Al margen de que, por supuesto, sobre el hecho que usted acaba de recordar, pues se está desarrollando el trabajo de investigación, ¿no? Al lado del Ministerio Público para conocer la verdad sobre estos hechos y sancionar pues, a quien haya que sancionar, ¿no? Ya se ha avanzado, se ha identificado a algunas personas, ¿no? Pronto tendremos consolidada la información, yo aún no la he recibido completa, así que prefiero abstenerme de comentar eso. Además, tenemos que tener cuidado con qué información damos, porque tiene que ser aquella que no está dentro de la esfera de la investigación que ya inició el Ministerio Público. Bueno, también por otro lado, el Brain, pues quienes conocen el Brain saben que es una zona complicada, pero no solamente hay ahí remanentes de terrorismo, y también hay narcotráfico, también hay mucha pobreza, mucha necesidad. El Brain creo que necesita también que de manera realmente importante
se le intervenga en el sentido de promover el desarrollo, la mejora de los servicios, la conectividad que se necesita para las actividades económicas alternativas al narcotráfico, etc. O sea, generalmente visualizamos el Brain como una zona de narcotráfico y de remanentes de terrorismo. Y el Brain es mucho más que eso. Para empezar, es uno de los, según mi punto de vista, uno de los territorios más bellos del país, ¿no? Realmente es hermoso. Yo lo he conocido muy joven, cuando no se le llamaba Brain. Esas montañas, las he transitado todas esas montañas de lo que ahora, o de gran parte de lo que ahora se conoce como Brain, ¿no? Y es realmente un territorio hermoso, muy rico, con mucho potencial, y solamente lo estamos viendo pues como un territorio de narcotráfico y terrorismo, y no es eso. Pero tiene que haber otro tipo de intervención y tiene que desaparecer el Brain. Desaparecer el Brain, quiero decir, el BRAEM tiene que desaparecer, y cada ciudad, cada centro poblado, como Vizcatán del N, de San Miguel del N, etcétera, deben ser rescatados como conglomerados de personas, de ciudadanas y ciudadanos que quieren vivir una vida pacífica, ¿no? y de progreso. Eso es lo que hay que cambiar. ¿Qué medidas adicionales de garantía policial se han tomado en esa zona para estas elecciones? Bueno, ¿Se van a reforzar? Lo más sí, se ha reforzado el número, ¿no? de las unidades principales en los diferentes, bueno, este es una macrorregión especial de la policía, una unidad estratégica especial, ¿no? de la policía y también de las Fuerzas Armadas, y se ha reforzado el número de personal, pero sobre todo por las características de la zona y lo que ocurre ahí, se ha intensificado el trabajo de inteligencia, muchísimo. Sí. Entonces, el trabajo de inteligencia es lo que garantiza realmente que en situaciones o en escenarios como el del Brain y otros, se pueda ser eficiente desde el punto de vista policial o desde el punto de vista del orden público y de la seguridad pública. Se ha intensificado el trabajo de inteligencia. Durante la campaña electoral, sobre todo en las últimas semanas, hemos también visto una participación activa de miembros del Movadef en favor de uno de los dos candidatos. ¿Cómo trabajaron o cómo están trabajando los organismos de inteligencia? Inicialmente, ¿cómo lo hicieron para detectar o para prevenir esta intervención? ¿Qué información es la que tiene usted al respecto sobre la participación Bueno, de los organismos la policía tiene hace tres tipos de inteligencia: estratégica, operativa y inteligencia táctica. En el caso de la inteligencia táctica es la que hace el grupo Terna, por ejemplo, ¿no? La inteligencia operativa lo hace principalmente la Dirección de Inteligencia de la Policía, y la inteligencia estratégica la hace la DIGIMIN, que es la Dirección de Inteligencia del Ministerio de Interior, pero todos trabajan juntos, ¿no? Entonces, lo que se hace es reunir información, sistematizarla y hacer trabajos de inteligencia estratégica, ¿no? Donde, por supuesto, se da cuenta, ¿no? de estos peligros, de datos de personas que están en la política, etcétera, pero no se le hace un seguimiento ni se les persigue, ¿no? Son, digamos, estudios generales. Ahora, se han extremado en los últimos años, hablando, digamos, de que personas que no deberían postular a cargos de elección popular, etcétera, se han extremado en los últimos años los controles dentro del sistema electoral para que estas cosas no ocurran. El filtro es enorme. Yo tuve la oportunidad de postular una vez al Congreso y realmente el filtro es muy duro, el filtro es difícil de superar, ¿no? Yo no sé cómo han pasado esos filtros, ¿no? Personas que tienen procesos, etcétera. Pero en fin, así estamos. Pero bueno, que alguien tenga proceso no significa que ya sea culpable, ¿no? Es decir, todo el mundo debe ser considerado inocente mientras no se declare judicialmente su culpabilidad, su responsabilidad penal. Conociendo esto, que es un dato que debe constar, digamos, en las declaraciones juradas, que además son públicas, y en el entendido de que la gente antes de votar revisa digamos, el currículum o la ficha de las personas por quienes piensa votar, y ahí puede encontrar este tipo de información, y dependiendo de la información que encuentre, decidir finalmente su voto o no. Bueno, en el entendido de que así fuera, pero no es en la realidad, a pesar de todo el esfuerzo que se hace por publicar esta información, pues tenemos estos resultados, ¿no? Este tipo de cosas. Y sin mencionar, pues, que
sin mencionar que la cantidad de postulantes que tenemos cada año al Congreso, etcétera, es tan grande que es difícil también, digamos, que las personas revisen toda esta información y las características también de nuestra dinámica electoral, ¿no? Que, digamos, basada básicamente en partidos que no necesariamente son sólidos, que recién se han formado, etcétera, y la gente no conoce mucho. Ministro, pero nosotros nos referíamos a la participación del Movadef durante la campaña. Durante esta campaña, sobre todo en las últimas semanas, ha habido intervención activa de este brazo político de Sendero Luminoso durante la campaña en favor de uno de los dos candidatos. Se han hecho llamados a favor, para que voten por él, y se ha denostado respecto del contrincante. Entonces, lo que queríamos saber era qué labor de inteligencia es la que está llevando a cabo su sector para ubicar, si ya habían determinado en primer lugar que iba a haber una en la campaña electoral, y de otro lado, qué medidas están tomando, si ustedes están haciendo un seguimiento, una labor de inteligencia respecto del trabajo de Movadef. La Policía Nacional, los servicios de inteligencia y la policía y todos nuestros servicios de inteligencia hacen un trabajo permanente de análisis de estos temas, ¿no? Con la información a la que se puede acceder. Cuando hay investigaciones que hacer de manera profunda, generalmente son aquellas que se hacen por disposición del Ministerio Público, ¿no? En este caso sí hay, digamos, una participación importante de órganos especializados, no solamente de inteligencia de la Policía Nacional, pero están dentro de investigaciones que son de carácter reservado a cargo del Ministerio Público. Entonces, digamos, tratándose de un tema tan sensible desde el punto de vista político, así libremente nada más no se puede entregar información o dar información sobre lo que hacen los órganos de inteligencia, tanto de la Policía Nacional como también, por supuesto, de las Fuerzas Armadas y todos los servicios de inteligencia. Y sobre todo, un dato muy importante es que no se puede perseguir a personas. O sea, podemos tener datos, tenerlos ahí en un lugar, sistematizarlos, hacer inteligencia estratégica, tratar de visualizar escenarios, ¿no? Y si somos requeridos por el Ministerio Público apoyar y hacer investigaciones profundas, incluso de personas, ¿no? Con todo lo que eso puede significar, pero de otro modo solamente, digamos, se va haciendo una evaluación y se van visualizando escenarios, nada más. Pero sí tenemos mucha información, por supuesto. Pero en todo caso, usted sí nos puede garantizar que el Ministerio del Interior, a través de sus unidades especializadas, sí está haciendo, sí tiene en la mira, en todo caso, estas agrupaciones que disfrazadas o que tratan de incorporarse al quehacer político, continúan o son la extensión de Sendero Luminoso, que todavía, según los expertos, continúa en nuestro país. Y lo voy a decir así, lo voy a decir así, respetando los derechos de las personas y las disposiciones constitucionales sobre garantías de la libertad y etcétera, ¿no? Tenemos y tratamos de reunir toda la información necesaria de aquello, ¿no? Que aparenta peligro para nuestro país, que aparenta o es peligroso para nuestro país. Lo tenemos, le hacemos un seguimiento, lo estudiamos, ¿no? Lo tratamos con mucho cuidado y con respeto, ¿no? Porque esas son las reglas de nuestra institucionalidad, ¿no? Que a veces no entendemos. No es que uno esté, digamos, ocultando a personas que para unos podrían ser peligrosas para el país y para otros podrían no ser peligrosas para el país, y que finalmente, haciendo incluso estudios, vemos que tal o cual no era realmente peligroso, pero sí otro por ahí encontramos que sí es peligroso. En fin, hay una serie de variables ahí con las que no se puede, digamos, hacer cosa pública, porque se trata pues de derechos de las personas, se trata del honor de las personas, etc. Pero que los tenemos monitoreados, todos. Todo lo que resulta o aparenta ser un peligro está monitoreado. Ahora, se ha conocido también que el día viernes, el día jueves, perdón, periodistas de diferentes medios de comunicación, entre ellos la directora de Perú 21, Cecilia Valenzuela, recibieron una serie de amenazas telefónicas, llamadas intimidatorias, mensajes intimidatorios en el marco de esta campaña electoral. ¿Va a tomar alguna acción su sector al respecto? Bueno, yo recién he conocido esto. Voy a pedir información. Si es que ya desde inteligencia se había monitoreado este asunto, inmediatamente
voy a ver en qué estado está, pero generalmente la Policía Nacional y sus órganos de inteligencia y unidades especializadas inmediatamente se ponen a trabajar en estos casos, ¿no? De comunicadores, de otras personas, de otras autoridades que también son amenazadas, incluso de personas que están realizando algunas actividades públicas, inmediatamente se actúa, ¿no? ¿Tu sector ha recibido información respecto de actos de este tipo durante el proceso electoral? Muchos, sí, muchos, sobre muchas, pero bueno, a veces son, bueno, hasta personas que son un poco irresponsables, que están un poco desequilibradas, hay de todo, ¿no? Pero igual todo lo tomamos en serio y todo se investiga. Incluso se contacta a la persona, ¿no? Y yo quisiera que me envíen los datos, si es que la policía ya no los tiene, para contactar a las personas que han sido de alguna manera amenazadas o molestadas en su vida, en su trabajo, por estas otras personas que a veces son desequilibradas, pero a veces también son personas claramente equilibradas y con intenciones diversas, ¿no? Claro, porque estos mensajes han incluido también alusiones específicas con una defensa cerrada al llamado pensamiento Gonzalo, del líder terrorista Ah, bueno, eso es Guzmán. peligroso. Entonces me Llamada imagino que ya los órganos especializados de la policía están viendo el tema, pero voy a asegurarme que así sea inmediatamente al terminar esta entrevista. Ministro, otra consulta. Ya termina la campaña electoral este domingo 6 de junio y pasamos a un proceso tras la proclamación del ganador o la ganadora y los resultados finales del Jurado Nacional de Elecciones, pasamos a un proceso de transferencia. En el caso de su sector, ¿cómo se va a llevar a cabo este proceso? Bueno, hace 2 días ya se conformó la comisión de transferencia de alto nivel. ¿No? Lo que queremos es promover, no solamente en el Ministerio del Interior, sino en todo el gobierno de transición y emergencia, queremos promover un tránsito tranquilo y además útil para quien gane las elecciones del próximo domingo, ¿no? Con sus equipos, por ejemplo, ¿qué escenario me gustaría a mí? Digamos, que se presente en el Ministerio del Interior quien va a asumir o tiene a su cargo el tema interior y abrirle las puertas completamente, decirle, mire, esto es lo que tenemos, esto es lo que falta hacer este año, esto es lo que se podría hacer los próximos años, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la policía, se ha aprobado el Ustedes ya plan, cuentan con un plan, ¿verdad? tenemos un plan que lo importante aquí que hay que destacar es que es un plan renovado del que la policía hizo en 2019, la propia policía, que le hemos añadido, lo hemos ajustado un poco con la policía y le hemos añadido algo que es muy importante, ¿no? Que es el tema de la institucionalidad, donde digamos, la promoción de lo que es la formación en derechos humanos, que ya la policía la venía haciendo, no es algo nuevo. La venía haciendo de manera intensa, pero ahora, digamos, se ha cuadrado un poco mejor este asunto. Y a cada uno de los componentes les hemos añadido aquellos elementos que faltaban, quizás, ¿no? ¿No? Por ejemplo, en nuestra gente está el tema de la salud policial, ¿no? Todo lo que es bienestar del policía y de la familia policial, ¿no? Se ha identificado bien el tema de los problemas de infraestructura, de equipamiento, de comunicaciones, de aplicación tecnológica, pero hemos avanzado también, por ejemplo, en la aplicación tecnológica ya estamos dejando, digamos, las bases para la integración de todos los sistemas tecnológicos con los que cuenta la Policía Nacional, que trabajaban dispersos y ahora se están unificando, ¿no? Sistema de monitoreo del patrullaje, el sistema integrado de los drones, las cámaras que se están incrementando en todo el país para visualizar, digamos, diferentes zonas que son más peligrosas que otras, en fin, ¿no? Entonces, todo eso se está integrando, ya se ha dejado. Y se han dejado estas bases, se han dejado compras en proceso. Mi mayor frustración es que quizás termine este mandato, ya quedan un poco más de 50 días, y no logre recibir la ampliación del Hospital Central de la Policía, ¿no? Que no se puede por razones legales y contractuales que lo impiden, pero vamos a dejar el hospital ya casi para recibirlo, ¿no? Así es. Entonces, estas cosas hay que explicarle a quien viene con los brazos abiertos como peruanos, como hermanos, y decirle, mira, ve, acá este es el reto que tienes por delante, este es el equipo con el que cuentas, bueno, en el caso de la policía, ¿no? Porque los funcionarios políticos son castigados siempre, ¿no? Pero los técnicos, los que son de carrera, pues generalmente se quedan y hay que saber quiénes son, qué cosas hacen, qué pueden hacer, qué tienen a su cargo. Y yo creo que esto, esa debe ser la actitud. Estamos para trabajar juntos todos, ¿no? Sí, esa es la actitud. Y en todo el gobierno creo que es lo mismo.
ya se están formando las comisiones de transferencia, no sé si ya se formaron en todos los ministerios, probablemente sí, pero ya el día que se formó la del Ministerio del Interior ya habían como 5 o 6 ministerios que ya tenían formadas sus comisiones de transferencia. Finalmente, ministro, nosotros quisiéramos apelar, hacerle una consulta, apelando a su experiencia legislativa. Usted ha sido oficial mayor del Congreso y el Parlamento ha desdoblado la actual legislatura para dar pie o hacer posible la aprobación de una serie de reformas constitucionales, entre ellas la que restituye la bicameralidad. Quisiéramos, por favor, conocer cuál es su opinión al respecto. Sí, es obvio que esta creación de una cuarta legislatura en este periodo ha tenido por finalidad exclusiva habilitar la aprobación de reformas constitucionales. Yo siempre he opinado, y consta en entrevistas que he dado y exposiciones que he hecho, que una reforma constitucional es algo serio y que se debe tomar, digamos, con la debida, no solamente seriedad, sino también darle el tiempo suficiente para el debate, para la reflexión, etcétera. Más aún si se trata de reformas que tienen que ver con el diseño constitucional, lo que se conoce como la ingeniería constitucional del país. Bueno, yo exhortaría, ¿no?, a los miembros del Parlamento a que reconsideren esta decisión que han tomado y que no procedan a aprobar o intentar aprobar ninguna reforma constitucional, más aún considerando que estamos a puertas del inicio de un nuevo gobierno que se consolidará o que se terminará de elegir el próximo domingo, o este domingo, y que, bueno, eso es un poco respetar, ¿no? A ese siguiente gobierno que no sabemos quién lo va a encabezar, ¿no? Para que tenga la cancha libre, ¿no?, y pueda promover sus propias reformas si cree que las necesita. Ahora, una reforma constitucional no cambia necesariamente la sociedad, ¿no? La sociedad se cambia por cuestión, se necesita quizás un marco constitucional legal adecuado, según lo que el nuevo presidente o la nueva presidenta quiera hacer, pero no cambia así nada más de pronto, se necesita mucha gestión. Así que es una ilusión, una fantasía esto de que cambiando la Constitución la sociedad va a cambiar radicalmente, ¿no? Es un marco, o sea, quiere mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha unidad. Y acá además como la continuidad está vetada, porque no hay reelección de gobernadores regionales, no hay reelección de parlamentarios, no hay reelección de nadie, ¿no? Es decir, cada 5 años o cada ciertos el número de años tenemos que estar cambiando a todas nuestras autoridades principales. Yo creo que eso, por ejemplo, hay que reconsiderarlo alguna vez, ¿no? Es decir, que sea el pueblo el que decida finalmente. Y se puede poner algunas restricciones, por supuesto, para evitar el abuso del poder. Sin embargo, hay que, digamos, pensar a fondo estos temas. No se deben tratar del modo como se están tratando. Creo que es un grave error. Es un grave error. El planteamiento de convocar a una asamblea constituyente para dar paso a una nueva constitución, ¿cree usted que no ha sido debidamente estudiada por quienes lo están planteando? ¿Es necesario? Yo, como es el planteamiento de uno de los candidatos en la contienda, yo prefiero no opinar al respecto, porque en el gobierno estamos tratando de ser extremadamente cuidadosos en eso, ¿no? De guardar la neutralidad electoral. Si yo opino sobre eso, sería un poco opinar sobre la propuesta de uno de los dos candidatos que están corriendo en esta segunda vuelta, así que prefiero abstenerme, si me lo permite. ¿Cómo no, ministro? Muchísimas gracias. Bueno, ha sido el ministro del Interior, José Eliche. Él ha compartido hoy en La Voz del 21 cuáles son las medidas de seguridad que se aplicarán este domingo en el marco de la segunda ronda electoral en la que se enfrentan dos candidatos, Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Pedro Castillo de Perú Libre. Además, nos ha compartido también un poco del trabajo que viene realizándose en el sector respecto de algunas agrupaciones, el proceso de transferencia con el próximo gobierno y también un poco de su experiencia legislativa como oficial mayor. Señor Eliche, le agradecemos muchísimo por haber estado hoy en La Voz del 21. Muchas gracias a ustedes. No, gracias a usted. Y con ustedes, amigos, será hasta una nueva oportunidad. Comparta esta entrevista en la multiplataforma de Perú 21 y en la versión impresa. Muchísimas gracias. Buen día.